y gracias a ustedes que siguen en sintonía de En Consulta y a quienes nos están mandando sus mensajes al 8180-00-2300. ¿Qué les parece si continuamos con nuestra segunda entrevista? Porque ya está aquí nuestro segundo invitado, el doctor Alejandro Flores Quintanilla, quien me da mucho gusto saludar y recibir en este programa. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, gracias a Dios, muy contento y agradezco la invitación a tu programa. No, gracias a usted por darse el tiempo de estar con nosotros y compartir su conocimiento. El doctor Alejandro Flores Quintanilla es neurocirujano con entrenamiento en microcirugía de la columna vertebral y hoy vamos a platicar sobre los problemas degenerativos de la columna. Y es bien importante, doctor, yo creo que todos ubicamos dónde está la columna vertebral y en algún momento hemos conocido a alguien o a alguno de nosotros ha tenido algún problemita en la columna. Pero hoy vamos a hablar de los problemas degenerativos. ¿Qué significa esto? Así es, degenerativo significa desgaste, significa los padecimientos que se tienen con mucha frecuencia por uso, por posturas, por la edad, por traumatismos, en fin, y va sufriendo la columna vertebral como cualquier estructura, un desgaste que hay un desgaste natural por el tiempo y por el uso, pero hay un desgaste excesivo a veces por un sobreesfuerzo, por malas posturas y que puede generar molestias, mala calidad de vida y que es muy frecuente y que es el motivo por el que va uno a consultar, por dolor de espalda baja, por ciática, que puede representar un gran problema de salud. Claro, doctor, y yo creo que aquí ya muchas de nuestros radioescuchas se pueden estar identificando, ¿no? Porque nos decías algo muy importante, pues el factor de la edad, ¿verdad? Ese factor, pues no podemos hacer nada con él porque pues naturalmente digamos que se va a ir desgastando como cualquier otra estructura. Otro factor que nos decías, pues es por el uso. Habrá personas quienes a lo mejor tengan trabajos muy extenuantes o deportistas de alto rendimiento, etcétera. Pero el que más me llama la atención, y supongo, no sé tú en tu experiencia que nos digas, que ha de ser el más común, la mala postura y lo que nos puede llegar también a que junto con la edad, pues se haga un desgaste mayor. Es verdad, tengo muchos pacientes que me dicen nunca he tenido un accidente, nunca he tenido un traumatismo serio, nunca hice grandes esfuerzos en mi trabajo, soy de trabajo de oficina. Sin embargo, revisando bien, tienen malas posturas, trabajan muchas horas sentados y a veces en la laptop agachados, o simplemente tienen malas posturas que fueron adoptando desde su juventud y esto puede producir un desgaste excesivo, por lo cual es bien importante saber cuáles son las posturas ergonómicas, la manera de agacharse, la manera de moverse para evitar ese desgaste excesivo. Claro, y que yo creo que esto también se le dio todavía mayor importancia, doctor. Bueno, yo lo vi mucho más, por ejemplo, en los medios, en las redes sociales, durante y después de la pandemia, en donde todos también estuvimos todavía más sedentarios de lo que somos, ¿no? Incluyendo niños, adolescentes y todos casi siempre frente a una computadora o frente a un aparato de estos, y empezó a surgir mucho esta atención hacia la buena postura, hacia una buena silla también, si vamos a estar mucho tiempo sentados. Es correcto, sí. Hay pacientes que por una mala silla usada crónicamente terminan con hernias de disco, con problemas de columna. A veces el uso excesivo del celular, el cual duran mucho con la cabeza agachada, se maltratan mucho la columna cervical y queda dolor en la nuca. Son los lugares más frecuentes, la cintura, la espalda baja y la nuca, en el cual ya sea leyendo un libro en mala postura o el celular, que a veces están chateando mucho en redes sociales o hasta con juegos, que duran horas y horas y la cabeza se apalanca sobre la columna cervical y termina maltratándose, lastimándose la estructura. Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles serían estos problemas degenerativos más frecuentes? Y le hago esta pregunta porque ya nos llegó una primera pregunta aquí a nuestro mensajito y nos preguntan si las hernias de disco son un problema degenerativo. Así es. Sí. La columna vertebral es, como su nombre lo dice, es una columna, es el soporte de la estructura de nuestro cuerpo, que además es flexible, nos podemos agachar, extender, girar,
y eso gracias a que son vértebras que están una arriba de la otra, articuladas, estructuradas por ligamentos, de las cuales aunque uno se agache, aunque uno se mueva, no se salen de su lugar, no se luxan, y entre una y otra vértebra hay como si fuera un empaque o un amortiguador que absorbe impactos, que son los famosos discos intervertebrales, que no es hueso, está formado por fibras de colágeno, minerales, alto contenido de agua, de los cuales si una persona empieza a tener un desgaste excesivo, esos discos se pueden ir abultando, moviendo de su lugar, y eso es lo que es una hernia. Hernia es cuando una estructura de nuestro organismo sale de su lugar en el que debe estar. Entonces, por eso hay hernias en el abdomen, inguinales, esofágicas, y en este caso las hernias de disco, el problema es que si se corren de su lugar, están muy cercanas a las salidas de los nervios que van a nuestras extremidades, y a veces los producen un pellizco, un roce que puede ser leve, hasta un pellizco muy intenso que puede ser un dolor ciático que evita que una persona pueda ni siquiera caminar o levantarse de la cama, y eso es lo que una hernia de disco puede producir por el desgaste excesivo de esa porción de la estructura, que finalmente altera la fisiología normal y pellizca la estructura nerviosa y genera mucho dolor. Claro, exactamente, y que sí, yo creo que todos hemos conocido a alguien que las padece y que nos platica ese dolor, o si lo hemos visto, se ve que su dolor es insoportable en algunas ocasiones. Y por eso esto hay que tratarlo. Vamos a ir a un pequeño corte, doctor Alejandro, pero ahorita regresando, seguimos platicando acerca de estos problemas degenerativos de la columna. Así que no le cambien, seguimos en consulta. 10 de la mañana con 39 minutos, continuamos en vivo a través de Dominio Radio, y el día de hoy estamos en consulta con el doctor Alejandro Flores Quintanilla, quien es neurocirujano con entrenamiento en microcirugía de la columna vertebral. Y bueno, ya aquí en el corte, doctor Alejandro, ya aprovechamos la consulta, mi compañera y yo, para estar resolviendo algunas dudas, porque platicábamos ahorita. Yo creo que todo mundo hemos tenido alguna vez un dolor en la espalda, es muy, muy frecuente. Es verdad, hasta un 80% de la población en general ha tenido o va a tener alguna vez un dolor de espalda, un dolor en el cuello, que se agachó, que cargó algo y se quedó intrincado, le dio un dolor. Afortunadamente, la gran mayoría, cuando algo está empezando así, con cuidados generales, analgésicos convencionales y cambios de postura, higiene de columna, va a ser suficiente para que en menos de un mes se vaya a poder resolver. Claro. Solo un 20% de estos pacientes va a persistir el dolor o va a empeorar, y puede llegar a requerir de algo adicional, algún tipo de terapia o incluso alguna cirugía, que hoy en día ya no son como hace 50 años. Ya la tecnología ha avanzado mucho y ya no es algo de temer tanto, les va mucho mejor, pero sí se puede llegar a requerir en el caso de que persista o empeore o haya alguna alteración de la sensibilidad o de la fuerza, de la consulta con un neurocirujano, para poder ayudarles a recuperar su salud. Exacto. Ahora, esto es lo más interesante, doctor Alejandro, porque también decíamos ahorita, la mayoría de nosotros en algún momento nos ha dolido la espalda, hemos tenido un dolor pequeño o muy agudo, ¿no? Pero cuando es pequeño es una molestia, y entonces muchas veces, como todos los padecimientos, tendemos como a normalizar y a aguantarnos, ¿no? Bueno, sí me duele, pero no tanto. Bueno, pues me está molestando, pero pues sí aguanto, ¿no? Entonces no vamos a consultar, e incluso yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo ni quiero ir a consultar, le tengo miedo a ir con el doctor, porque yo supongo que se imaginan a lo mejor lo que ahorita nos dice doctor de hace 50 años, que tal vez les abrían toda la espalda, o yo no sé qué pasaba, o qué se imaginan, porque este miedo a consultar. Y esto, si vamos desde un inicio, como bien nos decía, se puede arreglar muy rápido con un tratamiento muy conservador, pero no dejarlo pasar. Es correcto. A veces hablando con alguien dice, le pregunta a uno, ¿tienes dolor? Y dice, pues lo normal. Bueno, es que no es normal tener dolor, entonces ya lo normalizan. Dicen, es que tengo mi dolor de siempre, o ahí me la voy llevando. Y en realidad el dolor es un aviso que algo anda mal.
Entonces, el ir a consultar no significa vamos a operarlo de inmediato. Ajá. O sea, más que nada es evaluar en qué condiciones está y qué le está ocasionando ese dolor. Claro. Algunas veces puede ser tratable de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si hay sobrepeso, si hay obesidad, al modificar ese factor y hay menos carga sobre la estructura de la columna, Cierto. el dolor se quita y es un Ajá. aviso, es una alerta. Ajá. Estamos en sobrepeso y no estamos como para cargar ese peso. O malas posturas en su trabajo, a veces se recargan mal o la silla está no ergonómica y es simplemente cambiar la silla y el dolor desaparece o agacharse correctamente, algunas recomendaciones generales y eso puede ser suficiente para resolverse ese dolor. A menos de que ya ese dolor sea mayor o que haya algún déficit neurológico o que sea algo muy intenso, bueno, puede llegar a requerirse algún otro tipo de recomendación o tratamiento que hoy en día, pues bueno, está mucho más avanzado y que hay más tecnología para eso. Claro, doctor, aquí el consejo, como bien nos decía, pues no aguantarnos, ¿verdad? Y no normalizarlo, porque no, que duela algo no es normal. Así es. Ni que duela poquito es normal, oigan, Si ya les duele algo y más la espalda, mejor vayan a consultar, ¿verdad? Así Ahora, es. doctor, ahorita que hablábamos antes del corte acerca de las hernias de disco, nos decía que también este dolor, este disco que se puede mover, pues ahí va a interferir con estos nervios y puede causar el dolor tan famoso de la ciática, ¿no? O del nervio ciático que todo el mundo le dice la ciática. Así es, sí, y no nada más dolor, sino a veces puede, como el nervio es como un cable eléctrico que lleva información a una porción de la pierna, en el caso de la columna lumbar, si el pellizco o si el nervio está sufriendo lo suficiente, puede no transmitir correctamente ese impulso y una persona puede tener debilidad de la pierna, de un grupo muscular o puede tener alteraciones de la sensibilidad, puede sentir un área de la pierna adormecida o con hormigueo y eso pues es una alerta de que el nervio está sufriendo más y que es mejor resolverlo de otra manera. Claro, exactamente. Ahora, doctor, empezamos a tener estas molestias, estos dolores, y aquí una de las preguntas muy frecuentes que surgen es, ¿con quién voy? ¿Verdad? Porque también, y este programa nos dedicamos también mucho a dar a conocer a todos los especialistas, porque hay veces que no sabemos con quién acudir, bueno, pero ¿con quién voy? Y luego, también, como no sabemos, doctor, a lo mejor vamos, y yo también he escuchado mucho esto, que, oye, ¿sabes qué? Déjame voy con el sobador. Déjame voy con el huesero, que mucha gente todavía acostumbra a ir y que muchas veces, y también he conocido esos casos, empeora su dolor y empeora lo que le pasó. Así es, sí, cuando una persona empieza apenas que cargó algo, le dolió la espalda, igual y si toma cualquier analgésico convencional y hace reposo y en unos días desaparece, pues bueno, no hay necesidad de consultar. Pero si un dolor ya empieza a ser crónico o va progresivamente empeorando, pues ya, ahí sí conviene decir, no voy a esperarme a estar en una silla de ruedas, o estar encamado para entonces sí consultar, si vamos viendo ese patrón de empeoramiento. Claro. Entonces, lo ideal, pues es primero que nada con un especialista de columna, ya sea neurocirujano o u ortopedista, que somos las dos especialidades, neurocirugía y traumatología, de los que vemos los problemas de columna, y más que nada para evaluar de dónde viene el dolor, si es muscular, si es un disco, si es la inestabilidad de la columna, en fin, el origen del dolor y cuál es la mejor manera de tratarlo. Si el dolor es progresivo, crónico, y se va simplemente con alguien a sobar, pues realmente sin estudios previos, radiografías o estudios radiológicos, pues realmente bueno, puede haber mejoría si el dolor es muscular, si toca en suerte que es muscular meramente, pero si es algo más profundo, algo ya de la estructura del disco, de la vértebra, pues efectivamente puede haber hasta un empeoramiento. Entonces siempre lo ideal es, primero que nada, saber la causa del dolor y en base a eso, pues diseñar como si fuera un traje a la medida el tratamiento de cada quien. Si sabe que usted es mejor dar un tratamiento de terapia física o hay personas que de inicio se ve que
realmente no se van a resolver más que con una corrección microquirúrgica. Ok, eso es súper interesante, doctor, y que nos quede claro, bueno, acudir con el especialista si este dolor no se quita o si se está haciendo más fuerte este dolor o nos está incapacitando en algún área de nuestra vida o en la movilidad, pues entonces hay que acudir, las dos especialidades, los neurocirujanos, especialistas en la columna, también los traumatólogos, también casi siempre ustedes a veces ahí dice especialista en columna, ¿verdad? Así es. Podemos acudir para que nos den una valoración. Ahora, ¿hay algunas pruebas, doctor, que se pueden hacer para descubrir la causa de ese dolor? Así es, el interrogatorio es bastante revelador en relación al tipo de dolor, el tiempo de que lleva teniéndolo, las características, por dónde se irradia, qué síntomas agregados tiene, cómo está su fuerza, la sensibilidad. La exploración física, ya en el consultorio, ver los reflejos, la sensibilidad, en fin, y algunos signos ahí a la exploración física. Y con mucha frecuencia requerimos de algunos estudios radiológicos de apoyo, radiografías, la resonancia ve un poquito más allá que radiografías, en el que vemos ya estructuras como los discos, el canal, donde bajan las raíces nerviosas, etcétera. Y algunas veces se requieren de algunos otros estudios adicionales, de neurofisiológicos y demás, para tener más detalle. Pero habitualmente sí se puede definir que empezando radiografías, resonancia, exploración física, interrogatorio, tener una muy buena idea como para ponerle el nombre y apellido a ese dolor, de dónde se origina. Y ya de ahí partimos para ver cómo se resuelve. Claro. Ya sabiendo qué es, ya sabemos cómo se resuelve, exactamente, que eso es lo más importante, descubrir esa causa, doctor, y bien dice, ponerle nombre y apellido, ¿no? Y eso también nos da hasta más tranquilidad a nosotros como pacientes y conocimiento de lo que nos está pasando, pues para poder darle una solución. Ahora, en los tratamientos conservadores, doctor, ahorita nos decía, bueno, pues puede ser nada más con modificar tu postura, modificar la silla o donde nos estamos sentando. ¿Qué otro tipo de tratamientos pueden ser? Así es, conservadoramente, por decir, terapia física, con ejercicios de fortalecimiento de músculos de la espalda, del abdomen, a veces se descuida mucho, es decir, es malo el sedentarismo y el ejercicio excesivo también es malo. La mejor manera de tener bienestar en la mayor parte del tiempo de nuestra vida es un ejercicio moderado, periódico, frecuente. De los cuales siempre es recomendable los músculos de la espalda y del abdomen, que a fin de cuentas son los que rodean a las vértebras, a la columna, y es como tener una faja de músculos que ayudan a que no se fuerce, a que no se maltrate. Entonces, si por alguna razón están débiles, tanto de la espalda como del abdomen, entonces hay más, se recarga más nuestro peso sobre los discos y se maltratan más. Y simplemente teniendo una terapia en el que se enfatice el fortalecimiento de los músculos de la espalda y del abdomen, pues ayuda. Se pueden requerir analgésicos, antiinflamatorios por un periodo de tiempo corto o moderado para que se vaya sanando el paciente mientras va fortaleciendo esos músculos y adoptando posturas más adecuadas y recomendaciones de cómo agacharse. A veces se agachan mal. Una persona debe de doblar las rodillas como en cuclillas para agacharse, y a veces doblan la cintura y hacen una palanca sobre las vértebras, y cada vez que lo hacen se están lastimando, y más si cargan algo a la hora de levantarse. Entonces, y más también conforme pasa el tiempo, doctor, porque ahorita nos decía el factor de la edad, ¿verdad? Porque también luego hay mucha gente que dice, yo siempre lo hacía así y ahora ya me lastimé. Pues sí, pero no hay que hacerlo así. Es correcto, sí. A los 20 hacen de todo, fútbol americano, básquetbol, motos y una serie de cosas. Pero ya a los 30 y tantos, 40, pues ya empieza a pasarse la factura de un abuso, de un maltrato, de esas estructuras. Ok. Ahora también, doctor, esas son las formas del tratamiento conservador, pero ahorita nos decía que el tratamiento quirúrgico es totalmente nuevo, es muy innovador, y de hecho ahorita que lo presentaba en la especialidad o el entrenamiento en microcirugía, ya esa palabrita pues nos dice mucho, ¿no? Así es, sí, bueno, antiguamente la cirugía de columna era más burda, más a simple vista, antes de los 70s, ¿no? Ni siquiera tan reciente, antes de los 70s
antes de la introducción del microscopio en quirófano, era a simple vista, no estaba todavía estudios de imagen como la resonancia magnética, sí, que podemos ver los discos, los nervios. Entonces, sí, en ese tiempo tener un problema de columna era, al paciente le decían, pues aguántese, es la edad, tome sus analgésicos, ya no haga nada, y así es la vida. O sea, hay que aguantarse. Pero conforme se introdujo el microscopio operatorio en el quirófano, en el cual las estructuras muy pequeñas les damos un zoom de alta definición y podemos ver estructuras muy pequeñas de una manera muy clara y bien iluminada porque tiene fuente de luz propia. Entonces las cirugías de columna son mucho más precisas y si hay que hacer una corrección, hay que quitar un pellizco, vemos el nervio y rectificamos ahí el área para que pueda salir sin pellizco. Pues obviamente que hizo una gran diferencia la cirugía de columna antes del uso del microscopio, después del uso del microscopio, además de que las heridas pues eran más pequeñas, es decir, no era abrir a ver dónde está el problema, sino que ya sabemos dónde, con el inicio del uso de la resonancia magnética como diagnóstico de imagen en los 80s, pues ya, por ejemplo, cuando una persona va a ser operada ya sabe exactamente dónde está el pellizco, dónde está la estrechez, y no tenemos que ir a revisar toda la columna, sino nada más ahí. Entonces son heridas mucho más pequeñas. Para un nivel, por ejemplo, son heridas de 1 pulgada y con una visibilidad perfectamente buena ya con las imágenes del microscopio. Y supongo que la recuperación también, doctor, es totalmente diferente y es más pronto, ¿no? Y más noble, digámoslo así. Exactamente. El promedio de los pacientes, o la gran mayoría, al día siguiente de la operación, se levantan, dan pasitos, suelen sentirse mucho mejor que antes de la operación. Y suelen darse de alta como el segundo o tercer día del hospital. Wow. Se van caminando sintiéndose mejor que antes de la operación. Digo, la mayoría porque la medicina no es una ciencia exacta y cada persona es muy individual. Hay personas hasta de 80 y tantos años, hay pacientes de 20, hay pacientes con otros factores de riesgo y todo. Entonces, pero la idea es que entre no hacer nada, en el que una persona se va empeorando cada vez más y está lastimando su tejido nervioso, a hacer la corrección microquirúrgica, tiene mucho más expectativas, un mucho mejor pronóstico, hacer la corrección microquirúrgica con todos los debidos cuidados, primero el diagnóstico preciso, su valoración preoperatoria, su revisión en general, y con toda la tecnología para que tener ese beneficio. Exacto, doctor, y además que obviamente aparte de todos estos beneficios físicos de calidad de vida, porque supongo que ha de cambiar la vida de las personas después de este tipo de cirugías en donde recuperan su movilidad, su independencia, y también viéndolo, por ejemplo, ahorita que nos decía, oye, tengo pacientes de 80 años, pues ya me imagino la bendición que ha de ser volver a caminar, a estar siendo independientes, porque al final esto es muy importante en esa etapa de la vida, ¿verdad? Bueno, en todas las etapas de la vida, pero también no decir, ay, no, pues ya estoy en la tercera edad, ya así me quedé, así tengo que vivir, ¿verdad? Con ese dolor, o en cama, o en silla de ruedas, cuando sí puede haber una solución, y lo más importante es acercarnos con los especialistas a que, como nos decía ahorita y nos platicó doctor durante esta entrevista, pues nos valoren, vean la causa y vean esta viabilidad de podernos operar. Así es. ¿Verdad? Doctor, le agradezco muchísimo el día de hoy, pues estuvo bien padre esta entrevista y creo que aprendimos muchísimo. Espero seguir platicando y que vuelva a venir para que nos siga haciendo conciencia acerca de tomar en cuenta tanto el dolor como también la salud de nuestra columna vertebral. Y así que hoy todos derechitos, por favor, con buena postura, por favor, sentándonos bien todos. ¿Y dónde lo podemos encontrar, doctor? Correcto. Sí, mi consultorio lo tengo en el Centro Médico del Hospital San José, cuarto piso, el 408. Mi celular, mi asistente es el 81-1380-9653.
y el 81-8143-0733. Perfecto. Como quiera, si se les olvida los números y todo, y si me googlean doctor Alejandro Flores Quintanilla, soy bien encontradizo. Me van a encontrar ahí, van a ver los teléfonos de contacto. Vamos a poner en el Google doctor Alejandro Flores Quintanilla, así lo encontramos y ahí vienen todos los datos para agendar una cita con el doctor, y más vale ir a que nos valoren, a que nos digan, capaz si es un tratamiento bien sencillo, ¿verdad, doctor? Puede ser. Puede ser, y nos estamos aguantando, entonces mejor vamos a consultar. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho su visita servirme. Y aquí nos vemos próximamente. Un gusto, encantado, claro que sí. Gracias, saludos, y gracias a todos ustedes que estuvieron en sintonía de En Consulta. Mañana aquí nos vemos para cerrar la semana, sabiendo y siguiendo aprendiendo sobre nuestra salud y sobre cómo mantener nuestra salud, que es lo más importante. Yo soy Lili Benavides, que tengan excelente jueves.